Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, la gloria de Jehová. Cultos, martes 7:30 p.m, jueves 7:30 p.m, sábados 7:30 p.m y domingos 5:30 p.m. Primer domingo de cada mes, ayuno congregacional y último sábado de cada mes, vigilia. Dirección 238 Poplar Street, Central Islip, New York, 11722. Comenzamos. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 19. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mire qué bonita se ve la iglesia a pesar de que todavía faltan hermanos. Faltan hermanos que vengan y faltan hermanos que se agreguen. Leemos la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: la iglesia que va para el cielo dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Así que, falta 18 y 19. Vieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Amén. Puede sentarse, hermanos. De tan rápido que queremos hacer que me quedan 2 versículos. Le dije que vamos a meditar en la envidia, en el perdón, y vamos a meditar también en un hombre que era usado por el Señor. A veces, y aquí, antes de empezar, el mal no vino por los de afuera, sino que el mal vino por los de adentro. Amén. Por los de casa. Amén. José era el 10º hijo de Jacob, hijo de Raquel, que puede decir que era el número 11. ¿Verdad? Que fue uno de los jóvenes que tenía alrededor de 16 años cuando empezó este calvario, o podríamos decir esta prueba grande de fuego que tuvo que pasar. Cuando nosotros empezamos a ver la historia, empieza en el capítulo 37, podemos ver que José, hermanos, veía la maldad de sus hermanos. Él veía cómo se comportaban ellos. Y él veía la maldad de ellos, que no eran gratos a los ojos de los que los rodeaban, o de aquellos vecinos, o de aquellos que también cuidaban los animales junto con ellos. Y él venía y se iba y se lo contaba a su padre. Y cuando él le contaba todo a su padre, los hermanos, pues lógicamente se daban cuenta. Pero, hermanos, ya tenían una rencilla contra él. Y lo tremendo fue cuando empieza y que José recibe un sueño. Cuando José recibe ese sueño, fue como que algo que desató la furia y la envidia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos simple y sencillamente, ellos eran mayores y ellos pensaban, hermanos, realmente pensaban ellos que por ser ellos mayores, ellos tendrían que gobernar. Hermanos, el Rubén tenía que gobernar sobre sus hermanos, pero en este caso el 10º hijo, que era José, era el que estaba revelándole al Señor lo que iba a hacer. Pero más que revelarle, le estaba también ayudando a un plan que Dios estaba, hermanos, calando o estaba trazando para darle salvación a Israel. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de Jacob. Porque entendamos esa palabra, que en este momento en la historia no existe Israel como nación, sino que Israel era porque Dios le había cambiado de Jacob a Israel. Entonces quería salvar su descendencia, que no murieran en aquella hambruna que iba a venir. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que aquellos jóvenes, aquellos hombres se enojaron de tal manera por la revelación que había tenido José,
que, hermanos, sentían que sus corazones les ardía de envidia. Hermanos, porque ellos pensaban que ellos iban a ser servidores y fueron servidores, pero en ese mismo instante, en ese momento, ellos estaban, nosotros te vamos a servir a ti. Y fue creciendo algo que ya venía desde más atrás, desde cuando Jacob le hizo la túnica de colores a José, desde cuando hermano José venía y le venía a contar todo lo malo que ellos hacían, venía creciendo una rencilla, hermanos, en sus corazones. Pero lo más tremendo era esto, que eran hermanos de sangre, hermanos del mismo Padre. Hermanos, qué terrible es ver, hermanos, estos hombres, hermanos, empeñados no solamente en envidiar o tenerle envidia a este muchacho, sino que también pasan a otro momento más duro o a otro plan más macabro, que era aún matarle y quitarle su vida y planear cómo lo iban a matar. Y dice la palabra del Señor más adelante, del 20, del 37-20 de Génesis, dice la palabra del Señor que envió su padre envió a José, su padre, para que fuera a ver a sus hermanos y les llevara alimento, y lo vieron de largo, y cuando lo vieron ya estaban planeando lo que le iban a hacer. Que Dios nos bendiga a nosotros, no vayamos a planear algo en contra de nuestros hermanos. Amén, hermanos. Y planearon, hermanos, cómo iban a acabar, hermanos, con la vida de su propio hermano. Hermanos, dice la Escritura que vino uno de ellos, el que estaba más opuesto, el que no quería. Ese hermano quería evitar, hermanos, que sus hermanos derramaran sangre. Y entonces ven aquella cisterna, hermanos, y podemos ver nosotros en la historia lo que le hemos leído, que lo tiran a la cisterna, hermanos. Gracias al Señor no estaba llena de agua. Pero el punto más grande es este, que vivieron en su conciencia por años. Por años, hermanos, vivieron con eso en su conciencia, que ellos mismos habían hecho daño a un hermanito propio, y ver el dolor de un padre creyendo que su hijo había muerto, que había sido devorado por una, hermano, fiera salvaje. Qué terrible es que pasen años en nuestros corazones dañados, y sabiendo nosotros que actuamos impíamente contra un hermano, contra una hermana, o contra un joven o una jovencita. Hermanos, los cristianos tenemos que, hermanos, ser cristianos, hermanos, que tenemos que tener ese amor, esa paz, y tenemos que escuchar, aprender a escuchar y a no retener lo malo dentro de nuestros corazones. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12-21, dice que nosotros tenemos que vencer al mal con el bien. Hermanos, José era un plan que Dios tenía para salvar a mucha gente del antiguo tiempo de esa sequía, de esa hambruna que venía para esas tierras, pero sus hermanos no lo entendían. Pero llegamos al punto donde hemos leído nosotros ahora en día. Ya se habían presentado, ya los había probado con Benjamín, ya había hecho muchas cosas José con ellos. José ya no era aquel niño, aquel muchachito, ya era un hombre que tenía poder, ya era un hombre que tenía autoridad. Pero hay algo que hermanos, me alegra y me da una tremenda alegría, que en medio y sabiendo todo lo malo que le habían hecho, José se supo comportar como un hijo de Dios, como un verdadero hermano, hermanos, porque él en ese momento tenía el poder. Él podía actuar en contra de ellos. Es más, lo probó antes. Pero llegamos al punto de la muerte de su padre. Su padre nunca fue y habló con ellos y les dijo que le fueran a decir que sabía que se había portado mal con ellos. Desde ahí ellos querían encubrir, porque sabían que muriendo su padre, José podía actuar en contra de ellos. Recuerde, José ya no era el número 11, ya no era aquel niño, no era aquel niño que lo mandaban, sino que ya era alguien que tenía poder y autoridad y podía hacer que ellos pagaran por sus fechorías. Pero vemos un ejemplo grande, que aquí donde me quiero yo anclar en el mensaje. Vemos un ejemplo grande de José, que muchas veces nosotros, hermanos, lo pasamos por alto. Pues pasaron muchos años de todo lo que sus hermanos en carne le habían hecho, de todo el sufrimiento que había pasado él. Habían pasado años, pero José no tenía metido en su corazón esas rencillas. ¿Cuántos hermanos pasó un año, 2 años,
3 años, 4 años con una rencilla. ¿Cuántos hijos no perdona a su padre, hermanos, porque no le pudo dar quizás la vida que él quería o la vida que ha venido viendo que otros la han tenido? Hermanos, cuánta gente, hermanos, en la iglesia te puede ver a todos los hermanos que nos reímos, que nos damos la mano, que nos vemos bien, nos respetamos como hermanos. Dios le bendiga, hermanos, pero no conocemos su corazón. ¿Cómo está su corazón? Si está un corazón sano o tiene rencillas dentro de él en contra de sus semejantes por algo que pasó hace 10 años, hace 15 años, hace 9 años, hace 8 años, hace 5 años. Yo he escuchado gente que ha dicho: prefiero condenarme, pero no perdono. Hay gente que dice: prefiero irme al infierno, pero no perdono al fulano, ni a la fulana. Qué terrible es tener un corazón dañado. Qué terrible es tener una mente dañada, que escucha solo lo malo. Porque cuando alguien tiene dañado su corazón, solo lo malo escucha. Lo bueno nunca lo va a poner atención. Lo bueno que le hace su semejante, hermano, su hermana, nunca lo va a echar de ver, porque su corazón está podrido, está dañado. Estos hombres reconocieron que habían fallado, reconocieron que ellos le habían causado un gran dolor a José. Reconocieron que ellos como hermanos, en vez de protegerlo, habían planeado su muerte, y que al final, por la decisión de hermanos de uno o de otro, lo vendieron. Pero fue un propósito al final para que el pueblo no quedara extinto, y sino que ahora estuviéramos hablando de Israel como hablamos. Pero el objetivo y el punto es de esta noche: era un José que tenía un corazón limpio, un corazón sano. Miren, nosotros, hermanos, los seres humanos, somos tan tremendos que muchas veces una posesión a nosotros que llegamos a tener, y vemos a alguien que nos hizo un desprecio y lo llegamos a ver nosotros en una posesión peor que la que estamos nosotros, se nos sale el pecho para afuera rapidito. Una vez, hermano, yo recién llegado a este país, yo vine a trabajar aquí. Un muchacho, yo me recuerdo, me dio trabajo, me pagaba $30 el día y me daba un chicle de almuerzo. A la hora de las 12 yo andaba con un blower en el lomo y andaba con un rastrillo, rastrillando todas las camas de las flores, y me decía: ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. Ya me daba el chicle para que lo mascara. Me decía: no vamos a comer hasta que no terminemos la ruta. Y el problema era esto, que a veces terminamos la ruta a las 4, a veces a las 6 de la tarde la ruta. Pero miren, hermano, yo veía que ese muchacho agarraba el dinero y así andaba la bolsa llena de plata y se lo sacaba. Y yo compraba un café de 25 centavos y un bego de 50 centavos en el deli que había por Strait Park, donde estaba el McDonald's en Wyandotte. Hermanos, ahí yo pasaba en las mañanas y me le echaba la bolsita, ya como a las 11, de escondiditas de él, agarraba el bego ya todo duro, hermanos, como que era chicle, y lo agarraba a morder para aguantar todo el día. Pero lo que le quiero decir es esto, que cuando a la hora del pago, él veía, hermanos, se sacaba el dinero, se sacaba solo de a 100. Y después de otra bolsa se sacaba solo de a 20. Y venía de los de a 20, me pagaba los 120 de la semana a mí. Y me decía: mira, me duele pagarte. Y le decía: ¿por qué? Porque es que en vez de que yo te pague, vos tenés que pagarme a mí, porque te estoy enseñando el trabajo, me decía. O sea, era un hombre tan terrible, hermano, que hasta pagarme los 120 que me pagaba, hermano, le dolía. Y ¿sabes qué? Vivíamos en la misma casa y me cobraba $20 de RAI de la casa de él al trabajo, trabajando para él. Era terrible, hermano. Pero mire lo que les quiero contar esto. El Señor me provee, hermanos, que conozca a un muchacho mexicano, y ese muchacho me llevó hermanos, a trabajar de lo que ahora trabajo. Y hermanos, el punto fue que al pasar 5 o 6 años, hermanos, ese muchacho lo deportan. Ese hombre que daba plata, que tenía su compañía, y un día lo encuentro yo en un deli que botaron, que estaba al par del McDonald's también, que botaron ahí en la Strait Park en Wyandotte. Y yo llegué con carro. Yo ya andaba dinero para comer en un deli. Y sabe que por un momento lo vi despidiendo en la entrada de la puerta del deli. Y por un momento quise pasar, pero pasar con el pecho salido. No, en serio, no les miento. Es que el ser humano es terrible. Porque al nomás que yo lo vi, me recordé de las humillaciones que me hacía. Y entonces, y fíjese, hermano, y yo sabía por qué lo habían deportado todo. Y de repente lo veo, y yo, hermano, lo primerito que se me vino en la mente fue esta: me bajo del carro, me subo el pantalón para arriba, me meto la mano para adentro y le doy $20
para que compre algo. Y le digo, yo soy aquel que tú despreciaste. Es que el ser humano es terrible. Imagina hasta dónde el diablo me estaba minando la mente. Le digo porque no era de Dios, porque yo soy un cristiano. ¿Sabes qué, hermano? Cuando yo abro la puerta, digo, no, Señor, yo no soy esa clase de persona. Ayúdame, porque el diablo me está hablando en el oído de izquierdo. Y solo falta que el del derecho, ¿verdad?, lo detenga. Entonces me bajo yo, hermano, del carro y lo voy a ver. Y le digo, Carlos, ¿cómo estás, hijo? Y se me dice, Noé, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres comer? Sí, vamos para adentro, ven acá. Hermanos, quiero decirle una cosa, que yo le di comida, una gran alegría que me dio haberle dado, pero alegría de la buena. En ese momento, pero cuando estaba en el carro, no, yo estaba pensando en lo que él me había hecho. Por eso le estoy diciendo ya a usted que muchas veces nosotros acarreamos cosas y que creemos que están fuera de nuestros corazones, pero están arraigadas allá adentro. 5 años habían pasado de los maltratos de él hacia mí, de los desprecios de él hacia mí, y más que yo era cristiano, hermano. El hombre, mire, era terrible, él no era cristiano, yo me trataba mal, pero yo ahí andaba mire, solo levantaba aquel cumbo lleno de hojas, mojada, hermano, la hoja, me temblaban las patitas, así eran hambre, mire, sin comer. Entonces era terrible, pero ver lo que él no se le condolía a su corazón, sino que se burlaba de mí. Entonces el momento cuando yo lo veo a él, que él está abajo de mí, que yo tengo un techo y que él está durmiendo en la calle, yo ya quiero decirle, ajá, vamos a ver ahora. O sea, hice un plan. Mire cómo es el diablo. Por eso nunca tenemos que confiarlo. Porque mire, hice el plan bien en mi corazón. O sea, de fantasearle a él. O sea, devolverle lo que él me había hecho a mí. Un predicador. ¿Entendiendo esa palabra? Un predicador. Planeando en su corazón en contra de otro. O sea, 5 años no habían bastado para superar todo lo que él me había hecho. ¿Cuánto cristiano no supera la ofensa de su hermano? Una mala mirada. ¿Cuánto cristiano, hermano, no supera muchas veces porque alguien dijo algo, hermanos, y ni siquiera le escuchó él, sino que se lo contó otro? A mí me contó la Chabela, que la Chencha, que la Nia Juana, y por ahí se va. Y yo dije, yo no sé, le dije al final. O sea, es que al final no supo, pero anda, de verdad. Pero José, habían pasado más de 16 años. Su corazón estaba sano. ¿Sabes dónde había terminado José? Había terminado en la cárcel. Lo de aquella mujer que se le corrió, vamos a hacerlo pasar por alto. Pero vamos a hablar de la cárcel. Había conocido el frío, el hambre, el dolor. Y sabes, la Biblia dice, si usted empieza a leer los Génesis, antes de llegar al 37, ve cuando veían sus hermanos, él lloraba. Les daba la espalda y se iba y lloraba. Y cuando terminaba de llorar, venían de sus hermanos de nuevo. Y decía, mis hermanos, voy a ver si ellos han cambiado su corazón. Y venía él y empezó a probarlos. Ustedes se van a ir, pero se va a quedar aquí Benjamín. Y mientras ustedes no regresen, él no va a salir de aquí. Pero era probándolos para que... Y después se iba de nuevo a llorar. Y venía. ¿Cuántas veces nosotros no olvidamos un problema que pasó la semana pasada? Nos sacamos cosas de nuestros corazones y vivimos dañados por toda la vida. Y hermanos, sí, aunque nosotros vengamos y digamos, hermanos, que le cantemos como le queramos cantar al Señor, diríamos un culto como lo máximo podamos ser, podamos tocar como lo máximo, pero muchos corazones no, oiga lo que le estoy diciendo, no me equivoco en decir esta palabra, muchos corazones están dañados y aunque hayan pasado años, sus corazones no han sido sanos porque no han dejado que Jesucristo entre, los sana, hermano. Porque apenas ven la persona, es como que apenas ven la persona, es como que le despierta. Le despierta todos esos recuerdos. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir una cosa. El día que yo estaba en Guatemala y me golpearon. Ese día fue un día un poco fuerte y le digo una cosa, fue algo de que yo pasé, se lo soy sincero en decirle a ustedes, jamás se me quitaba la imagen del rostro de esa persona de mi cara. Y nunca se me olvidaba cómo la cara la puso con aquella risa irónica y cuando me pegó.
Jamás no se me olvidaba. Yo estaba ahí. Y yo oraba, hermanos, pero se me venía el pensamiento y yo miraba prácticamente el video completo de cuando ese hombre me golpeó a mí. Y cuando vi de que ni un hermano hizo nada, sino que lo hicieron dos amigos que no eran cristianos. Yo, hermano, enfocándome en los amigos y enfocándome en los hermanos y enfocándome en el varón que me había pegado. Quiero decirte una cosa. Ahora te lo puedo contar superadamente, pero tuve que ayunar. Tuve que decirle al Señor, por favor, que se vaya ese mal sentimiento, ese mal recuerdo. Usted no sabe lo que yo pensé en ese momento. Sí, hay gente que reta al diablo, hay gente que se pone a hablar tanto un montón de locura, pero cuando le pasan las cosas es otra cosa. Es bonito decir, hermanos, que me peguen, pero cuando le peguen vamos a ver cómo vamos a reaccionar. Cuando me pegó, yo físicamente no actué mal en mis manos, pero en mi mente y en mi corazón, lo primerito que dije, me lo hubieras hecho antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dígame, siendo sinceros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El viejo hombre que está viciado en mí despertó. No actué, pero en mi corazón lo actué. En mi mente lo actué. ¿Cuántos cristianos no actúa físicamente? Pero en su mente, en su corazón golpea y hace pedazo a medio mundo. Mire, no tiene que decir amén, pero usted sabe que es cierto. Es cierto. Entonces pasan tiempales, hermano, hasta que un día, hermanos, viene, hermanos, una anciana, hermano, profetizando, y llegó ante mí y me dijo, mira, dice el Señor, que tiene que hacer que salga de tu corazón esos malos recuerdos, ese recuerdo donde te levantaron la mano y te golpearon. Ella no sabía. Y era cierto, porque cuando hablaban del perdón, lo primero yo cerraba los ojos y decía, otra vez me van a predicar. Porque yo me acordaba la cara del personaje que me había golpeado. Hay cosas que duelen. Hay sentimientos, hay palabras que hieren, hay cosas que las tenemos metidas en nuestros corazones, hermano. Hermano, en nuestra mente es duro ver en el mundo, ver hermanos, hijos, que no perdonan a sus padres. Pero eso no solo sucede en el mundo, sino que dentro de la iglesia hay hijos que son enemigos de sus padres, padres que son enemigos de sus hijos, hermanos, hijos que nunca ven lo bueno de sus padres, solo lo malo. Pero oiga lo que le voy a decir, porque tienen sentimientos, no entienden, hermanos, que una palabra les ha venido a dañar su corazón poco a poco, y los ha venido pudriendo hasta que se convierte en una aniguilla que no tiene cura, hasta que le vuelan el pie cuando alguien es diabético. Así hay mucha gente en la iglesia, pero hermano, José no era así. José probó a sus hermanos. José no se llevó nada de su corazón, le dolió el proceso, sí, pero fue perdonador. Y ahora nosotros, ¿cómo somos? Somos perdonadores. 4 veces al año hacemos Santa Cena, 4 reconcilios. Y en los 4 reconcilios que hacemos, yo le aseguro que más de alguno le va a tener que sacar algo. Y más de alguno tiene que sacarle algo. No se le olvida. Todo el tiempo es lo mismo. Hermano, te vendieron. Te metieron preso. Te golpearon. Palabras que nosotros las metemos aquí en el corazón, esas nos hacen efecto contrario cuando oramos. Cuando le vamos a dar una adoración al Señor. Hay gente que dice, yo me recuerdo, yo por eso con la fulana no choco, dice. ¿Cómo es que usted te choca con la fulana? O sea que en el cielo usted va a ser especial y va a estar en un lugar aparte. Momento, solo hay cielo y infierno. Y en el cielo vamos a estar todos juntos y en el infierno van a estar todos juntos. No hay dos. No hay dos lugares en el cielo, uno para los preferidos y otro para los regulares, no. O estos no se llevan bien, entonces estos los vamos a separar. No, en el cielo estaremos todos los que hagamos la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi mamá, cuando mi mamá se enojaba y nosotros como hijos hacíamos una desobediencia, lo que hacía mi mamá era esto. Mira lo que hacía mi mamá. Venía y ponía el plato de comida, como solo habían frijoles, 5 frijoles para cada uno, pero el que hacía las cosas buenas o el que las hacía más solo le daba 2 frijoles y el poco de sopa. Entonces hay un castigo que normalmente le ponemos nosotros, hermano, a quien hace las cosas malas, pero no quiere decir que desprecio, hermano. ¿Cómo se pone a creer que va a llegar usted a llegar a odiar a su hermano de tal manera de planear aún su muerte? Pero quiero decirle a usted sin equivocarme, hay gente que dice, ojalá se muera.
Otros dicen, mis ojos fueran balas, ya lo hubieran matado. ¿Cómo pues? Somos cristianos. Los hermanos de Guatemala sacaron una alabanza que la vecina. Sí, vecina con vecina se quieren matar. Aquí no está vecina, no es vecina porque no tiene una puerta de por medio, pero tiene la silla. Dígale, vecina, te amo en el nombre del Señor. Vamos a entrar juntos al cielo. Hermano, no puede ser rencilloso, rencillosa, hermano. El problema más grande hoy en día es, hermano, la falsedad. Sabe que la falsedad está metida. No, yo no tengo nada contra el hermano, pero dice, pero yo no me voy a juntar con él más. O sea, ¿cómo es que está esto que usted no tiene nada contra su hermana y no quiere juntarse con ella? No, estoy hablando con ustedes, hermano, no platiquen entre ustedes. ¿Cómo es que ustedes dicen que no sienten nada contra su hermana y mejor no se juntan con ella? Dígame, hable serio. ¿Cómo es que está eso, pues? No, y lo volteé a ver a ustedes, pero después voy con los caballeros. ¿Cómo es que está eso? No, yo a la hermana le he perdonado, pero no me junto con ella porque ya sabe que... entonces, ¿cuál es, pues? ¿Qué es eso? No, mira, le voy a decir una cosa. Hay gente en la iglesia que está peor que los hermanos de José. No que José, peor que los hermanos de José. Porque su muerte la planearon no solo una vez, miles de veces. Hermano, es más, hay gente que está en la iglesia y está deseando no ver a un hermano. Ojalá ya no venga a la iglesia el hermano. Dice. ¿Cómo es que está eso? Que usted va a desear no ver a su hermano. Así sea el peor. Mire, hermano, y son duras estas palabras que le voy a decir, pero son verdaderas. Si usted es madre y tiene corazón de madre, va a entender esta palabra. Para una madre, una hija puede ser la prostituta. Pero ella dice, mi hija no es prostituta, quiere ser prostituta, dice. Nunca jamás acepta lo malo que le digan de esa hija. Un hermano, un padre, nunca va a aceptar que soy un ladrón, un vago, marihuano, lo que sea. Siempre dice, mi hijo anda por ahí, dice. ¿Por qué? Por el amor que le tiene. Pero ¿cuánto cristiano en la iglesia está deseando que el hermano se vaya de la iglesia? ¿Cuánta hermana de la iglesia está deseando no volver a ver a la hermana? Por eso le digo que están peor que hermanos, que los hermanos de José. Pero al final y al cabo todos vamos para el mismo lugar. ¿Para dónde? Porque con odio no entramos al cielo. Con rencor no entramos al cielo. Si no nos perdonamos los unos con los otros, no vamos al cielo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cristo fue un ejemplo grande en el libro de Lucas. Cuando Él estaba siendo crucificado y antes de morir le dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ya me va a parecer como me dijo un hermano allá al otro lado. Pero ellos ya sabían lo que hacían porque con el conocimiento lo hacían, me dice. Sí, pero es que hay gente usada por diablo, hermanos. Hay gente que aunque usted lo vea con manga larga no deja de vivir con el diablo. Así que no se equivoque. La camisa no te hace ser mejor cristiano. Ni el pantalón te hace, ni la falda, ni el vestido, ni nada te hace ser mejor cristiano. Lo que te hace mejor ser cristiano es lo que tú tienes por dentro. El encuentro que has tenido con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque el verdadero cristiano perdona. El verdadero cristiano ama. El verdadero cristiano no está esperando que lo amen. Él ama, él da su amor. Dice la Biblia, hermanos, cuando hablamos en la carta de Juan, él dice que nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos odió primero. ¿O no es así? No, ¿verdad? Que nos amó primero. O sea, porque nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó a nosotros primero. Usted quiere que todo el mundo lo ama, pero usted no anda dando amor a nadie. José, hermanos, había pasado, hermanos, en la cárcel, había sido, hermanos, vendido, hermanos, había pasado cuantas cosas, hermanos, había visto el odio, la envidia de sus hermanos y todo, pero aún así él no se le había metido nada en su corazón, porque los perdonó. ¿Sí? Fue su amor. ¿Y nosotros qué mostramos? Dice Pablo que puede dar su cuerpo a vos que sea quemado. Puede dar todo el dinero, o sea que puede trabajar todos los días y el cheque que esté ganando lo puede estar dando, pero si no ama, no perdona, no perdonamos. Mire, si habrá algo que ha matado a la iglesia del siglo XXI es el desamor.
Hermano, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de empatía, la tolerancia entre nosotros mismos está tan grande, hermanos, que hermano, es más. Mira lo que le voy a decir, no se me vaya a poner brava. Si me pone brava, no se preocupe, que ya viene el reconcilio. Hay gente, hermano, que escoge hasta con quién se siente en la banca. Hermanos, camán, tengamos cuidado. De que, hermano, no es así. Con el hermano que anda en bicicleta, allá está sentadito, solito. Y nadie lo voltea a ver ni le da un abrazo. Pero el que anda en el Mercedes. O sea, José pasó un proceso, pero José, mire. José perdonó, pero oiga, José sabía que los hermanos estaban mintiendo cuando dijo que vuestro padre habló y nos dijo que tenías que perdonarlo. José ya tenía sano su corazón. José había pasado el proceso y en ese momento estaba ya listo. Desde el momento que llegan a aquella caravana y él los recibe y se da cuenta que son sus hermanos, él estaba sano en su corazón. Si ese hombre hubiera estado, hermano, algo en contra de ellos, su corazón estaba sano, los mete presos. Y los hubiera tenido, hermanos, dándoles maroma. Así como cuánto hermano le da maroma al otro. Con la lengua, papaya. La hermana también con la lengua. Se fueron, ay, se están yendo. Y viendo los hermanos de que José, mire hermano, hubo una aflicción grande en ellos. Ahí voy terminando. Hubo una gran aflicción, terrible, porque ya no iban a tener un protector. Ya murió mi papá, hoy sí José se las va a desquitar todas. Viéramos Dios nosotros, ajá, hoy sí me las paga. Hoy no está mi tata vivo, hoy le vuelo la nuca a este. Ellos tuvieron miedo. Pensaron que José no había cambiado. Pensaron que José, hermanos, era igual que ellos. Pensaron que vivía en la misma condición de ellos, pero se equivocaron. Porque José era de verdad diferente. Ese sueño que había tenido esos manojos, ese sueño de las estrellas, ese sueño que él había tenido, todos esos encuentros que él había tenido con el Señor, cómo Dios lo estaba usando. Mire, tenga cuidado, no la vaya a envidiar a alguien por lo que Dios le muestra. Tenga mucho cuidado. Y tenga cuidado a quien se lo cuenta. Porque lo que usted te pide es que le dé más, otro le va a decir, Señor, que no le des nada. Hay gente que te envidia todo lo espiritual de Dios. Sí, por eso envidiaron a José, pues, por los sueños. Y la envidia lo llevó más allá. Pero José les declara y le dice, no se preocupen, que esto fue un propósito de Dios para salvar muchas vidas. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera sido el José? Era el segundo de Egipto. Era el segundo. Tenía poder y autoridad. Estos bandidos me quisieron hasta matar. Los voy a poner a trabajar 24/7. Para que se den cuenta quién soy yo ahora. Si nosotros con un poquito de poder, hermano. ¿Ah? Así ve, poquitito. Nos queremos llevar a todo el mundo con el pecho. ¿Cuánta gente ha visto usted que humilla a otro por dinero? ¿Cuánta gente usted ha visto que humilla a otro por posesiones? Si usted quiere saber de humillación por posesiones, yo he pasado, bueno, mi familia, mi persona, llegamos a vivir debajo de un palo de amate, debajo de una tormenta, llegaron a sacarlos como familia. Y estábamos debajo de un palo viviendo. Ahí nos llevó mi padre. Hasta que pasó otro, se condolió y le dijo, venga, le voy a dar una casa, vaya a vivir allá. ¿Sabes, hermano? Yo siempre he dicho, la vida nos cambió cuando nos mudamos para la ciudad. Pero ¿sabes qué? Tengo un hermano. Un día yo le pido a Dios que lo vamos a tener en la iglesia. Ese hombre dijo, jamás ni nunca en mi vida volveré a ese lugar donde pasamos muchas vergüenzas. Y hasta esta fecha, más de 40 años han pasado. Y mi hermano nunca quiso saber ni ir donde nosotros vivimos hasta debajo de un palo de amate. Pero qué lindo es cuando tu corazón está sano. Yo he ido y he pasado. Me recuerdo el palo de amate, ahí está todavía. Y lo he visto. Y digo, gracias Señor, porque en ese palo de amate estuvimos. Pero ahora no tú los tienes a nosotros. Pero porque tenemos un corazón sano. Pero ¿qué pasa con aquel que no perdona? Es más, mire, termino ya. El que no perdona, al par puede estar
Y está así, ¿ve? Uno viendo por acá y el otro viendo por allá. Una hermanita viendo para la pared y la otra viendo por acá. ¿Sí? Ni exhalar quiere. Uy, ¿qué comió esa mujer? Dice, que apesta. ¿Qué comió ese hombre? Que apesta. Hasta todo. Atado completo. Entonces le voy a decir esta palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a venir y vamos a tomar la sangre de Cristo? Como aquella sangre que te lava, que te limpia. Si tu mismo corazón o mi mismo corazón no está limpio. ¿Cómo hablar de un perdón? ¿Cómo hablar de un Dios misericordioso? ¿Cómo decir, Señor, yo vengo y te clamo a ti aquí, que tú eres un Dios bueno, un perdonador y todo? Si lo sabemos, pero no lo hacemos. Iglesia, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia que esté preparada. Pero una iglesia también que esté, hermanos, en paz con su hermano y con su hermana. Mire, usted y yo, tal vez podemos hacer que Cristo viene en 1000 años. Se equivocó. Cristo está pronto a venir. Y si ese desamor que usted tiene por su hermana, por su hermano, esa es causa de todo esto. Que Cristo viene pronto y el diablo quiere que nos quedemos. Pero en esta noche usted y yo estamos en este lugar para darle una bofetada al diablo y decirle, yo tengo que amar a mi hermano, a mi hermana. Esta noche, si usted siente algo contra su hermano o su hermana, venga, dígaselo. Hermana, me he equivocado. He tenido una sensación en mi corazón. No me ha dejado, pero de todo corazón. No venga a decirle que está bien y por dentro diga, supiera que. No, de sincero corazón. No hay que ser hipócritas. Hay que saber, hermanos, oiga, hay que saber que Cristo, hermanos, viene pronto por una iglesia, pero por una iglesia que le esté esperando, y lo que le esperamos somos aquellos que hemos aprendido lo que es el perdón y lo que hemos aprendido a saber que es perdonar. Cuando perdonas te liberas. Cuando perdonas te sientes, hermano, como que fíjate, le puedes ver la cara al hermano. Cuando perdonas, te puedes ver a tu hermano y le das un abrazo. Pero cuando andas a rencilla y esos grandes nudos por dentro, hasta cuando ve al hermano le dice nada más. Porque hay algo. Dios es santo y 3 veces santo. Y Él no habita en la mentira. Otra cosa, porque la unción del Espíritu Santo o el Espíritu Santo se aleja de la iglesia es por muchos peleoneros que hay en la iglesia. Cuando una iglesia vive en guerra, el Espíritu Santo no mora ahí. No mora. ¿Cómo se pone a creer que el Espíritu Santo va a ser boxeador? Si quiere ir a boxear, váyase para allá, para Las Vegas. Pero aquí no vamos a boxear. Mire, aunque se haga nada más 4 veces al año, pero diariamente, cada culto, hermana, si usted tiene algo contra su hermana, vaya, dígale, hermana, fíjese que el diablo me metió un pensamiento raro, perdóneme. Aquí estoy. Y ya, si la hermana pues le pega su reprochón, pues usted ya le pidió perdón. Sí, usted está sana. Usted también, hermano. Hermano, nosotros los varones, como somos machos. Va. Sí, como somos machos, más peleoneros. ¿Sí o no? El varón es el más difícil de lidiar, solo porque es hombre. No, tenemos que tener un corazón igual, perdonador, aprender a perdonarlos, aprender nosotros a vivir la palabra del Señor. No podemos decir nosotros, hermanos, que somos grandes cristianos cuando en nuestro corazón no hemos sido convertidos, ni hemos conocido el perdón, ni saber perdonar. José perdonó a sus hermanos y él les dijo, no se preocupen, de aquí para allá yo me hago responsable de usted. Imagínense usted esto. José les dijo, yo soy el número 11. Y solo hay uno más, Benjamín. Pero aún yo siendo los ultimitos, yo de aquí para allá, yo a ustedes los voy a mantener. No les va a hacer falta nada, tranquilo. Le podría decir usted a su hermano, de aquí para allá, hijo, no te preocupes, que si me toca invitarte al 7-Eleven, te invito. Ya no me dijeron nada, ¿ve? ¿Ya se da cuenta? O sea, no, porque no nos ajusta hasta ahí. Pero José, sí, le dijo, no te preocupes, no te hará falta nada. Ustedes tranquilos, no voy a agarrar rencilla contra ustedes. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Hayas escuchado lo que hayas escuchado. Solo esta pregunta te hago.
la salvación es menor que una ofensa? Solo dos dijeron. Los demás, la salvación no tiene precio. Una ofensa va a ser entre el cielo y el infierno. Una mala mirada nos va a dividir entre lo eterno, gozándolos con el Señor, y lo eterno, lamentándolos toda una vida, porque se nos predica la palabra. Y si fuéramos por los proverbios, la rencilla, el hombre rencilloso, el hombre que también motiva que otro pelee. Póngase de pie.